Gasteiztarrak UEFako finalean izango dira datorren maiatzan. Un proceso de menos a más, que es el mejor vestuario que he estado en mi vida. Todos peleábamos por el bien común. Ahí vamos, creo que con la idea de disfrutar y de ser nosotros. Éramos capaces de ganar a cualquiera. Ese era el Alavés, ¿no? Que no teníamos miedo a nadie. Como si nos hubieran encendido, nos hubieran prendido fuego, salir con el cuchillo entre los dientes e ir a por todo. Cuento para esta gran final. Esa adrenalina, ese corazón del equipo sale a relucir ahí. Te miras al espejo, o sea, a ver si estás viviendo la realidad. El club quería tener una plantilla que aspiraría a ascender. Hubo un cambio radical con la llegada de Mané, muchísimos más jugadores y conseguimos ascender. Un ascenso que hacía 42 años que no se veía y fue una maravilla. Mendizorroza lleno. 3-0 al Rayo Vallecano. Serrano y después del rechace marca el 2-0. Iba haciendo con el Alavés. Llegamos en el mercado de invierno, el equipo iba primero y tuve la suerte de ascender con el Alavés a Primera División, que también fue una experiencia espectacular. En Primera División, después de muchísimos años, pues no era fácil y sufrimos mucho. Creo que había gente preparada para sufrir. Se supo hacer bien esa combinación de jugadores que iban llegando, más experimentados. Fue un año, la verdad, difícil. El Alavés estaba metido también en ese lío. Tenía que ganar a la Real Sociedad y lo hizo. Final del partido. Se salvó la temporada en las últimas jornadas y bueno, después ya el proyecto fue otro, haciendo que la plantilla fuera mejor. Fueron momentos pues, de no parar. Se generaron un poquito las bases para los años posteriores. Hay otro vasco, Sarriegi, hay otro vasco. Eso es la juventud del equipo. Darru, ¿qué pasa aquí? 22 años cada uno. Estoy convencido que es el mejor vestuario que he estado en mi vida. En cuanto a compañeros, humildad, trabajo, todo lo que rodeaba a ese equipo, tanto al que ascendimos como al que jugamos la final, creo que ha sido mis mejores años dentro de un vestuario. Gente muy común, muy humilde, muy dada, con ganas de aportar, con ganas de progresar, de luchar. Hicieron un grupo humano muy bueno, gente con hambre, que eso es muy importante dentro del mundo del fútbol, el encontrar gente que quiera avanzar, y por eso creo que conseguimos grandes cosas. Éramos un grupo de amigos que jugábamos juntos, ¿no? Era un equipo muy solidario y sobre todo era muy buen equipo, que tenía muy claro sobre todo cómo tenía que participar, jugar, entrenar y competir. A través de, claro, evidentemente bajo una dirección muy clara que fue la del míster, de Mané, que nos llevó por el buen camino. No había egos personales, ¿no? Sino todo era por el bien común del equipo, del club, y eso nos hizo triunfar y el hacernos grandes dentro del mundo del fútbol. Gracias al Alavés me hice grande y nosotros hicimos grande al Alavés también, ¿no? Eso hice mucho a favor del club y a favor de nosotros. Cada vez que había algún encuentro fuera de lo que era el fútbol, como podía ser alguna cena o algún encuentro a la tarde o algún desayuno, prácticamente de los 25 que éramos en el plantel, 23 estábamos siempre seguros, que había una buena comunión, una buena onda, como decimos en Argentina, buena onda de querer estar, ¿no? De querer estar, y eso creo que nos iba uniendo cada vez más. Éramos buenos futbolistas, pero yo creo que éramos mejores personas que futbolistas, ¿no? Todos. Y eso nos hizo el llegar donde llegamos, porque éramos buenas personas todos, y todos peleábamos por el bien común. Te puedo garantizar que el vestuario era una alegría cada día, ¿no? Acabamos de entrenar, nos íbamos a comer un pincho de tortilla, a sagartoki, es que me acuerdo como si fuera hoy, y eso nos hacía ser más grupo todavía, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia formidable. Había mucha gente desde entender lo que era el Alavés, lo que significaba, hasta los que llegaron y se integraron, y luego calidad. Y todo eso junto salió algo por lo que salió, o sea, algo alucinante.
Maneren eskutik lehen mailara itzuli ziren gasteiztarrak. Realari irabazi ostean azkeneko jardunaldien eutsi zion mailari Alavesek. Denboraldi honetan 6. amaitu zuen liga eta UEFA-rako sailkatu zen estreinako. Un proceso de menos a más, ¿no? De subir de segunda a primera. Al año siguiente el Alavés sufre mucho para mantenerse en primera división, que se salva en la última jornada y bueno, pues luego ese año hacemos un año espectacular, que es justamente cuando nos clasificamos para la UEFA, y luego al año siguiente es cuando jugamos la final de la UEFA y hacemos la temporada formidable que hacemos. Te encuentras por primera vez con la ilusión y la idea de jugar un nuevo campeonato que va a dar oportunidad a los futbolistas y al propio club a exhibir lo que ellos, esos protagonistas, tienen, pues en principio disfrutar de la competición. No hay nada que perder, es todo ganar, pues vamos a seguir estando relajados, si no hay una responsabilidad, digamos, excesiva, sencillamente el hacer bien nuestro trabajo, sin más. La competición de UEFA, que luego cambió, que el año eran todo eliminatorias, y es verdad que desconoces mucho todos los rivales que podían tocar, ¿no? Todos nosotros íbamos un poco a la aventura, pero fieles a nuestra idea de jugar, y quizás el arranque fue más difícil que luego ya cuando cogimos un poco carrera, ¿no? Íbamos con ciertas libertades, arriesgando tal vez un poco más de lo que teníamos que arriesgar para afrontar los partidos, ¿no? Es muy importante, no teníamos esa presión o esa obligación de decir, no, hay que tratar de clasificar porque es el objetivo primordial pasar a la próxima ronda. Ni se nos pasaba por la cabeza decir que alguien nos dijera, no, el objetivo es llegar a tal. Nosotros el objetivo que teníamos, que era el principio, era de salvarnos del descenso, y después todo lo que viniera era toda alegría, a jugarlo. Hombre, cuando ya nos enfrentamos a rivales de un gran nivel en Europa, imposible pensar que superásemos una eliminatoria. O sea, íbamos, creo que con la idea de disfrutar y de ser nosotros y a ver dónde llegábamos. Pero bueno, creo que nos dio para bastante. Y jugamos, es verdad que sin ningún miedo a la derrota, porque sabíamos que tarde o temprano íbamos a caer. Y lo normal era que hubiésemos caído antes, ¿no? Entonces yo creo que ese cómputo de cosas hacía que jugásemos sin ningún temor, y creo que siendo pues el equipo que realmente éramos. Y a medida que íbamos pasando eliminatorias y compitiendo en Liga, el equipo iba asumiendo retos. Nos dimos cuenta de que éramos capaces de ganar a cualquiera. Fue produciendo efecto bola que va recogiendo con tu buen hacer esos resultados y vas creciendo. Y entonces, claro, cuando empiezas a jugar con equipos con una historia y con un caché de la dimensión del Inter, ya hasta te miras al espejo, o sea, a ver si estás viviendo la realidad. El apoyo era total siempre, la participación, estaban con nosotros. Esos partidos, yo digo que fue creando afición, porque fueron partidos muy, muy vibrantes, muy épicos. Y la gente, bueno, lógicamente la gente estaba con nosotros. Era una pasada porque ellos nos empujaban y nosotros respondíamos a todos sus estímulos, sus apoyos, su energía, y bueno, fue creciendo. Creo que poco a poco el crecimiento fue paralelo, ¿no? Del sentimiento de la afición y nuestro. Y yo creo que esa temporada pudieron disfrutar de esa competición y yo creo que, por lo que veo, tienen un recuerdo tremendo. Esto es un trabajo especial. O sea, hay pocos oficios en los cuales te aplaudan por hacer bien tu trabajo, pero este es uno de ellos. Con lo cual, los aplausos siempre suelen decir que has hecho bien las cosas y hay que lograrlos. Eso yo creo que fue también éxito de aquel equipo, ¿no? De haber generado un pozo de afición que ya había, pero todos los jóvenes se unieron y es lo que es ahora. Verdaderamente es una maravilla. Fuimos llevando de a poco el año,
en el cual íbamos prácticamente partido a partido con respecto a la UEFA. Ya en la tercera clasificación nos tocan equipos importantes que ya veíamos que eran importantes a nivel internacional, como en el caso del Rosenborg, que bajaba de la Champions League. Un equipo que tanto el Madrid como el Barça, cada vez que iban a jugar allí, no ganaba nadie, porque era un equipo muy difícil en aquellos momentos en Europa, el Rosenborg. Llega el Rosenborg Noruega, empatamos, aquí teníamos que ir a ganar allí, vamos, y se ganó. Se ganó en Noruega, un equipo muy importante, y lógicamente internamente ya sentíamos que dábamos pasos grandes y agigantados. Creérnoslo, nos empezamos a creer ya cuando eliminamos al Inter de Milán. Hasta que no eliminamos al Inter de Milán, jugábamos para divertirnos, pasarnos bien, y si nos eliminaban, nos eliminaban, porque para nosotros era un premio, ¿no? Sabíamos que era un partido, una eliminatoria muy difícil, pero bueno, cuando jugamos, le jugamos de tú a tú, y en casa empatamos 3-3, y fuimos allí, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ya el nombre del club lo dice todo. La motivación nuestra extra, sabíamos que podíamos, todos lo veían como imposible, menos nosotros. Creo que todos decían que bueno, que nos felicitaban porque parecía que hasta ahí llegábamos y se terminaba ahí, pero no fue así. Opa, el glorioso esta tarde... 0-2, y se puede 0-3, ¿eh? Intentaremos 0-3, pero si vemos que no se puede, pues un 4-4 nos conformamos. Yo creo que con ganemos 1-0 ya nos vale. Llegamos al hotel en Milán y en un momento uno de los mozos, o como le dicen los camareros aquí, uno de los camareros le habla a Hermes Decio y nos carga y nos vacila y nos dice que qué hacemos aquí, a qué venimos aquí, si ya prácticamente nos tenemos que... Imagínate a nosotros cómo nos puso eso. O sea, es como si nos hubieran encendido, nos hubieran prendido fuego, salir con más ganas todavía que un camarero nos cargue y decir a qué vienen acá, el Deportivo Alavés y todo eso. Bueno, esas cuestiones nos encendían para salir con, como decimos nosotros, con el cuchillo entre los dientes e ir a por todo. Mantuvimos un equipo compacto, donde entendimos bien la situación, mantuvimos el 0 hasta prácticamente faltando 15-20 minutos. Uno a 0, el estadio de ellos, la hinchada de ellos que se viene abajo, el enojo. Y prácticamente en la próxima jugada hacemos el 2-0. Y a partir de ahí es cuando nosotros dijimos, que podemos ganar a cualquiera y podemos eliminar a cualquiera y tal. Y ya quiero que fuimos conscientes de que estábamos capacitados para eliminar a cualquier equipo. Ya la confianza estaba por las nubes, nos daba lo mismo que viniera e ir a cualquier lado, porque sabíamos que la confianza estaba, que podíamos estar a la altura de cualquier equipo. Sí, es muy difícil. Cuando hueles meta, ya sabes que estás a 2 o 3 pasos. Es una barbaridad de goles, 35 goles, una cosa de 6 o 7 partidos. Un desparpajo del equipo que hay que aprovecharlos. Cuando te viene ese don, en esos momentos hay que aprovecharlos. Ikaragarri egin du Maneren taldeak lehiaketa osoan zehar, neurketa bakarra galdu du UEFA osoan zehar, Rayoren kontra 2-1, etxetik kanpoko beste partidu guztiak irabazi egin ditu. Fue algo especial, ¿no? Que un equipo como el Alavés, un equipo siempre trabajador, viniendo siempre desde abajo, que poco recorrido en primera, se mete en una final europea, pues llamó la atención a todos, ¿no? De hecho, todavía
me lo siguen recordando, ¿no? Cuando nos ven, joder, la final que jugasteis y tal, aquella final. Llegamos a la final con una ilusión enorme, confiados totalmente, y lo vivimos con mucha alegría, con mucha tranquilidad y disfrutándolo. Desde ese avión que viajamos prácticamente con mucha gente, del Deportivo Alavés en el mismo avión, porque había que llegar a Dortmund de todas maneras, por tren, por autobús, en avión, inclusive el avión que íbamos nosotros, mucha gente, prácticamente más de 10.000, 12.000 personas que viajaron a Dortmund. En rumano, vamos a ganar Liverpool. Vale, muy bien. Sí, así. ¿Y Liverpool cómo se dice? Liverpool. Ya era madrileño. Pues hay que dar una mascota. Que reciba esta camiseta como homenaje. Y en Vitoria, desplazarse hasta allí en las condiciones que, o sea, a mí me parecía, o sea, es no sé, es que está muy lejos, Dortmund. Tiene mucho mérito, ¿no? El pegarse la paliza de viaje que se pegaron algunos en tren o en autobús para ir, eso tiene un mérito. Yo creo que lo más emocionante fue el viaje en tren, 15 horas o 16 de viaje, más ir a Hendaya, bueno, era una locura. Íbamos con gente compartiendo el vagón, que ellos sí, eran del Alavés, pero yo ni les conocía de nada. O sea, íbamos 3 trenes, yo recuerdo que casi nos pararon un momento en que hubo tal el follón de la gente que iba tan alucinando que el maquinista paró el tren. Yo creo que íbamos tan felices, o sea, con esa sensación de no saber lo que nos íbamos a encontrar, porque es que era algo desconocido. Además, ibas a jugar contra un equipo que era la historia. Yo tenía un montón de amigos que vinieron, amigos de Victoria, amigos míos que vinieron también, entonces sé que todo el mundo se movió para ir allí, todo el mundo intentó conseguir entrada para ir allí. Si hubiese sido posible, se hubiese venido todo Vitoria, pero evidentemente no había posibilidad. Pero sí, se trasladó muchísima gente y ahí se les oía en el Westfalen, ahí con todos su ánimo y sus colores que iban por las camisetas, tanto la nueva de la final como la mítica de rayas azules y blancas. Digamos que fue un viaje a la esperanza, ¿no? Que luego, bueno, desgraciadamente no pudimos traer la copa, pero sí nos trajimos todo el recuerdo y todo el bien hacer de un equipo como el Alavés y de su afición, ¿no? Éramos parte de su sentimiento y nosotros, al verlo, pues teníamos la obligación de darles a esa afición pues, toda nuestra alma, todo nuestro cariño y lo que sabíamos hacer, fútbol. Y la verdad es que pues, solo tengo pues, palabras de agradecimiento. Hay que ganar 5-0 al Liverpool, como sea. ¿Habéis venido vosotros? Nosotros no venimos furgoneta. ¡Burro! Que dos aficiones se junten, puedan compartir, puedan disfrutar, puedan tomarse una cerveza, puedan gritar entre ellos, puedan sacarse una foto. Bueno, imposible que pase eso en Argentina. Entonces, haberlo vivido ahí, se vivió verdaderamente una fiesta. Poder compartir entre las dos aficiones y que no haya habido ningún problema. Me imagino para el aficionado, para la familia, haber vivido eso, yo creo que también eso es lo que lo deja marcado a esa final. Sí, bueno, pues avivaba un poquito el hecho de reconocimiento, porque la realidad es que iban a ver a ese equipo en el cual tú jugabas, tú participabas. Creó una expectación y un entusiasmo muy grande, ¿no? Y más en una ciudad como Vitoria, con su afición fiel, pues generó mucho más, y es que jugar una final europea contra un Liverpool, pues eso fue palabras mayores, ¿no? Y de hecho por eso se recuerda, ¿no? que estuvimos allí. Yo creo que el Deportivo Alavés era la primera vez que podía vivir una situación así y la gente lo disfrutó muchísimo, porque inclusive más allá del partido nos dicen, oh, qué bien nos la pasamos,
inclusive la aventura para poder organizar el viaje ese, pero no era nada fácil poder llegar hasta Dortmund, porque había que hacerlo rápidamente, ver de qué manera, si en tren, si en avión, de qué manera poder llegar a ese partido y estar presente en un momento histórico. Se hicieron lo de las carpas, lo de las fan zone, que era de las primeras veces que se hacía, a ver cómo funcionaba. Ahora es muy normal. Buen rollo desde el principio. No sabría decir muy bien por qué, sinceramente, porque además mucha de la gente ni se entendía entre ellas, pero entre que ellos se juntaron, vieron todo lo que ocurrió con lo de Celedón, lo de la carpa, lo de los vinos, la gente de aquí se iba a su lado donde estaban cantando las canciones de los Beatles y tal, y ellos venían y miraban bajando un muñeco y dirían, ¿estos locos qué están haciendo? Fue todo muy natural, quizá lo que debería de ser realmente. Y en general fue muy bien ambiente, o sea, yo tengo que admitir que luego después de cuando ha pasado me alegra mucho de que les vaya bien. Aquí tenéis a Oscar, buen tobillo, a un profesional tratando el tobillo. Ahora mismo soy el culpa del equipo. Tengo la mano derecha, el tobillo izquierdo. Y llegar ahí, meternos al hotel, y en el caso mío, lógicamente, mucha tensión, muchos nervios, de dormir poco, de la siesta, de despertarse, de pensar permanentemente en el partido, de cómo se va a dar la situación, de la posibilidad que teníamos histórica de lograr un torneo o de lograr llegar a la gloria, ¿no? Somos un grupo de jóvenes que nos dejamos llevar por quien nos dirige y creo que ahí se hicieron las cosas bien para que fuésemos tranquilos, para que fuésemos con normalidad, como se hacían las cosas siempre, sin perder un poco la esencia de lo que éramos. Entrenamos, vivimos la concentración normal, con el hormigueo que tenías ahí, con ganas de empezar. Que duró por lo menos 10 días. El hecho de que estás ante un momento histórico para ti como profesional, como para lo que representas, con cierta ansiedad de que pase ya, de que ocurra, el llevar a cabo ese trabajo de control de ansiedad, al mismo tiempo de mirarte al espejo y decir que somos iguales que el adversario, la mejor manera de salir de este lío pues era hacerlo bien. Todos teníamos mucha familia, amigos que estaban ahí, habían depositado mucha ilusión en ese partido y eso al final, quieras o no, lo tienes que llevar todo dentro e intentar aguantarlo bien y que no te influya para que luego en el desarrollo del partido pues evidentemente no repercuta. Se vivió lindo, se vivió estar concentrado, estar todos juntos, pasar de una habitación a otra, de hablar con uno, de hablar con otro, de algunos no poder dormir. Nosotros internamente sabíamos que íbamos a estar a la altura de la final, nos presentamos ante el partido de nuestras vidas. Europea sabíamos que no se iba a dar seguido, entonces bueno, teníamos que aprovechar la oportunidad y así salimos al campo. Para esta gran final entre un Deportivo Alavés frente a un clásico como el Liverpool. Y va a poner la pelota en juego el equipo inglés. En los 20 minutos combatimos contra nosotros mismos, propio, yo creo que de la inexperiencia o de las circunstancias que se estaban dando en ese momento. No sé si a otros equipos y en esas circunstancias tienen el control. Pienso que pagamos la novatada, igual con mucho respeto, ¿no? Sobre todo el inicio del partido, y de ahí que empezáramos perdiendo 2-0, ¿no? Fue como un balde de agua fría. Vino encima, Mané reacciona rápidamente, hace unos cambios, cambia la forma de jugar. Quita a Egen y mete a Iván Alonso conmigo arriba y ahí ya se nos quita el miedo. Y vamos a pecho descubierto y si nos meten 5 que nos metan 5.
era el Alavés, ¿no? Que no teníamos miedo a nadie. A la media parte del partido entramos, se hace el silencio, el míster nos da sus correcciones y tal. Pensamos que no se podía quedar eso así después de todo lo que habíamos remado para llegar hasta ahí, ¿no? Y me acuerdo que se levanta Carmona y Desio y nos dijo: tenemos que ser la banda que hemos sido siempre, vamos a ir a pasarnos bien, vamos a correrlos a patadas, que eso éramos nosotros, ¿no? Y se nos quitó el miedo. Fueron dos tíos veteranos los que se tuvieron que levantar y pegarnos una voz y decir: vamos a salir, vamos a quitarnos el miedo y vamos a disfrutar, que si perdemos, perdemos, pero que perdamos con nuestra entidad, con lo que hemos sido nosotros, ¿no? Y salimos y nos los comimos. Salimos a por todas y la segunda parte fue otra historia, claro. Esa adrenalina, ese corazón del equipo, que lo que había demostrado durante toda la clasificación sale a relucir ahí. Yo tengo una imagen que no se me olvidará en la vida, la tengo aquí en la mente. Cuando yo meto el 3-3 y ellos sacan de medio campo, que juegan para atrás y la pegan para arriba. Yo me acuerdo que estaba Babel y Hipia de centrales y le hace Hipia a Babel y hace como diciendo: la que se nos vienen ahora con los locos estos. Y esa sensación que yo tuve en medio de los dos, que se miraron y respiraron los dos como diciendo que no sabemos qué hacer. Esa sensación es algo increíble, ¿no? El estar dentro del campo y tener esa sensación fue algo precioso, ¿no? Lo hicimos bien. Tengo la sensación de que fuimos en la segunda parte muy superiores a ellos e incluso cuando empatamos a 3, la sensación que me queda es que íbamos a ganar el partido. Que automáticamente nos ponemos a remontar y lo remontamos y luchamos hasta el último y sacámoslo. Y el equipo sacó lo que no tenía, sacó todo para poder llegar al 4-4. Parte del equipo fue mucho más reconocible de lo que habíamos conseguido, jugado y competido durante toda la competición europea y de ahí el 4-4. Ya prácticamente ahí no había plan táctico o estratégico, era defender el 4-4, nosotros con un jugador menos, y creo que el pensamiento de muchos era tratar de llegar a los penales para tener una posibilidad de poder lograrlo. Generalmente las finales son así, ¿no? Siempre se saca algo de adentro extra cuando uno va, a lo mejor va perdiendo o le toca ir remontando, siempre hay algo extra en las finales que saca el equipo, que no sé qué llamarle, si es corazón, si es o adrenalina o qué nombre, sí, esa pasión, pero una final deja la vida. Están dejando todo lo que hay sobre el terreno de juego. El fútbol es tan grandioso y tan bonito que tiene su lado bueno y su lado malo, y nos tocó vivir el lado malo, la última jugada del partido, o de las últimas jugadas del partido, porque todavía quedaban 2 minutos y medio, la primera vez que se hacía gol de oro y la mala suerte que nos rematamos nosotros y nos metemos el gol. Ese sonido, todo en silencio, el estruendo del quinto, wow. Estar a punto de ser tú el que haces el gol, que era un gol de oro, que ya bueno, nunca más se ha hecho esa barbaridad, porque era someter a un equipo a que cualquier error te mandaba para casa, o sea, y nos tocó a nosotros. No se le encuentra explicación al gol ese, se dio como se tenía que dar, de esa manera, y nos quedamos con las manos vacías, que eso yo creo que fue lo peor de todo, porque no nos dieron posibilidad a poder reaccionar. Ahí creo que se termina y nos matan la ilusión de poder lograr algo histórico. Cruel, muy cruel, sí.
La verdad que fue una sensación de vacío. Cuando te meten ese gol en ese momento lo miras y ya se ha acabado, ¿no? Hostia, hasta aquí hemos llegado y es triste. Creo que así no debía de acabar las cosas. Pero luego todo lo que ha traído aquello, pues no deja de sentirnos orgullosos a una ciudad como Vitoria, a una afición como el Alavés, y a unos jugadores y a un cuerpo técnico y a una directiva que se curró mucho el haber estado en esa final, ¿no? Creo que tuvimos la esencia de lo que éramos, la idea de lo que éramos, de seguir insistiendo, de ir a ganar. A nadie le gusta perder cuando estás compitiendo, pero si hay una manera de perder, pues puede ser esta, ¿no? Esto es un juego y no nos dio para ganar, pero creo que podemos estar orgullosos del partido que se hizo. No es fácil llegar a una final, un equipo de las dimensiones del Alavés, no es fácil. Ya el Alavés empezaba a dejarse ver y decirle al mundo que, oye, que aquí también sabemos jugar a fútbol. Aun perdiendo la final, yo siempre he dicho, yo nunca me he sentido perdedor de esa final, siempre me he sentido tampoco ganador porque no la gané, pero no me he sentido perdedor. Voy por ahí, voy con la cabeza súper alta de que un club tan humilde como era el Alavés, llegar donde llegamos. Es una sensación, como dices, muy ambigua, ¿no? Porque veníamos de perder, pero la afición nos sentía ganadores, ¿no? O se sentían y nos sentíamos todos un poco ganadores de lo que habíamos conseguido, ya no ese día, sino en toda la trayectoria, ¿no? En ningún momento hubo un reproche, hubo un pero, no hubo nada. Fueron todas felicitaciones de parte del Deportivo Alavés, de parte de la afición, de la gente, de todo el mundo, por el esfuerzo y por lo que habíamos logrado y de la forma que habíamos competido. Muchas personas, muchos clubes, mucho fútbol por todos los sitios, con aspiraciones, y solo llegan pocos, llegan poquitos. Sí, nos celebramos como si hubiésemos ganado, pero para nosotros era un triunfo. Sin la Copa, como dice Javi Muñoz, sin la Copa, pero para nosotros fue un triunfo. El venir aquí con toda la Virgen Blanca llena, como si hubiésemos ganado un título, eso no tiene palabra, ¿no? O sea, eso no tiene precio. El recibimiento que nos hicieron al día siguiente, después de perder, habla por sí solo. La Virgen Blanca estar llena. Eso lo dice todo, ¿no? La gente fue muy agradecida con nosotros, igual que nosotros creo que le dimos eso a la afición, ¿no? Que se sintieran orgullosos de su ciudad, de su club, de su equipo, de sus jugadores. Yo recuerdo que veníamos con la sensación de tener un reconocimiento tremendo por parte de la afición. Luego cuando llegamos aquí y tuvimos el recibimiento que tuvimos, se te quitan las dudas, ¿no? de que en definitiva todo el mundo se sentía de alguna manera campeón. Fue precioso, después de perder una final, que te reciban como nos recibieron. Fueron días muy intensos, días inolvidables, días preciosos. Estaban ahí mis padres, mis hermanos, mi primo, que fue muy bonito. Fue muy bonito todo. Cada vez que vengo aquí recuerdo cómo viene la gente, cómo nos animaba. ¿Y la afición a qué estuvo? Pues desde que llegamos el día en el autobús, con el avión, por las calles, fue una maravilla. La verdad que sentirse arropado como nos sentimos fue un auténtico lujo, un auténtico lujo. Me siento súper orgulloso de haber pertenecido a ese grupo, a este club que es el Alavés y a esta ciudad, que cada vez que voy allí pues voy encantado, ¿no? Es que solo puedo hablar cosas buenas porque solo he tenido buenos recuerdos, ¿no? Es algo maravilloso, es algo mágico prácticamente. Cuando veo todo lo que, cada año cómo se rememora, cómo se acuerda la gente, y apenas llegué a Vitoria, cómo la gente me lo hizo saber, me lo hizo recordar. La verdad que a uno siempre se le pone los ojos un poco vidriosos, un poco llorosos, porque no hay lugar en la calle que no, un compañero que lo reconozca a uno no se acuerde de esa final y lo recuerda patente, es increíble. Han pasado 25 años y la gente lo recuerda, pues sí que ha sido importante, seguro. Creo que fuimos un
un equipo digno, un club digno, que llegamos a jugar una final de la Copa de la UEFA y podemos estar muy orgullosos y tener la cabeza bien alta, y fuimos un equipo señor para todo, y me quedo con eso, ¿no? Y año a año se sigue hablando y se sigue manteniendo en la memoria de las personas, de la gente más grande, que se lo transmite lógicamente a la gente más chica, que eso es lo bueno de Vitoria y del Deportivo Lavense. Yo creo que se va transmitiendo de generación en generación, y bueno, eso es lo lindo, ¿no? Cuando después de 25 años se sigue recordando ese partido, no solo por nuestra parte, creo que es porque hicimos algo especial. Jugaron con alma, y probablemente no hay cosa más bonita que se le pueda decir a un equipo que jugó con alma, y eso es... Y agradecer que el Deportivo Alavés y los dirigentes del Deportivo Alavés, que son los principales, que hoy están al mando de la institución, recuerden ese momento, toda la afición y todos los dirigentes que se acuerden de ese momento, para uno es totalmente regocijante, totalmente conmovedor.